Hay enfermedades que son mortales, que cuando uno escucha de esa enfermedad, inmediatamente piensa, esa persona se va a morir. A veces no es que esas enfermedades sean incurables, a veces hay una cura. Sin embargo, a veces la persona no es que no sepa que la tiene, o tal vez lo que sucede es que ignora los síntomas. A veces los síntomas son tan leves que la persona los ignora. Y precisamente piensa que todo está bien y no busca la ayuda. No sé si usted ha oído de historias así. Esa persona nunca va al médico. Y no porque esté sana, sino porque no sabe el problema o la enfermedad que tiene. Y no va al médico. Ahora, usted lo sabe que la Biblia nos habla de una enfermedad que es todavía peor. Es de hecho la peor enfermedad de todas. Es una enfermedad que no afecta solamente una parte del cuerpo, sino es una enfermedad que invade completamente a la persona. Invade su mente, su corazón, sus deseos, su voluntad, sus afectos. Es decir, toma o invade todo el ser de la persona. Esta enfermedad además tiene una característica que es extraña. Todos nacemos con esa enfermedad. Por eso, cuando vemos los síntomas en los demás, a veces terminamos pensando que esos síntomas son normales. Todos murmuran, todos hablan mal de otras personas, todos son orgullosos, todos buscan primero lo suyo, todos son egoístas, todos aman demasiado las cosas de este mundo, todos rechazan las cosas de Dios. Nadie busca realmente a Dios. Entonces, como estos síntomas aparecen por todas partes los podemos ver, dejamos de ver esos síntomas como señales de la enfermedad mortal de la que les estoy hablando. Y entonces pensamos, bueno, es que así somos todos, no debe ser algo tan grave, así que no necesito preocuparme demasiado. Y mientras pensamos así, por supuesto, jamás vamos a buscar al único que puede sanarnos de esa enfermedad. Yo creo que usted sabe qué enfermedad es de la que estoy hablando. Estoy hablando del pecado. Esa enfermedad que si no se atiende va a terminar llevando al paciente a la muerte. Y no cualquier muerte, es la muerte eterna. Porque el pecado no solamente nos corrompe, también nos engaña. Nos hace creer que nuestra condición no es tan grave, que el problema no son solamente algunas malas acciones que hacemos. O nos lleva a pensar que solamente necesitamos hacer algunos ajustes leves en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy distinto. La palabra de Dios nos dice que nuestro problema no está solamente en lo que hacemos, sino que nuestro problema está en lo que somos. Piense un poquito esta frase. Nuestro problema, el problema del pecado, de esta enfermedad de la que estoy hablando, no está solamente en lo que hacemos. Nuestro verdadero problema está en lo que somos. Somos pecadores. Nuestro corazón realmente está mucho más enfermo de lo que alcanzamos a ver. Y mientras no entendamos la profundidad de esta enfermedad, nunca vamos a comprender cuánto necesitamos la gracia de Dios. Voy a hablarles con mucha sinceridad, como pastor de esta iglesia. Yo puedo ver que algunos de ustedes, y no quiero voltear a ver a nadie para que nadie se sienta aludido directamente, pero algunos de ustedes todavía no se han rendido al Señor Jesucristo. Y lo estoy diciendo, lo puedo decir porque sinceramente les amo. Y señalarlo es una manera de mostrarles amor. Algunos de ustedes no se han rendido al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, lo puedo decir porque el fruto visible, lo que veo, revela la condición del corazón.
trágicamente o tristemente, algunos de ustedes llevan tiempo viniendo a la iglesia, escuchando la predicación, participan en las reuniones, pero yo veo que hay algunos de ustedes que no han nacido de nuevo. Todavía no están descansando verdaderamente en Cristo. Todavía no han visto la profundidad de su pecado y por supuesto no han podido ver la grandeza de la gracia de Dios. Estoy convencido de que quienes pertenecemos al Señor necesitamos aprender a examinar nuestro corazón con mucha más profundidad. Necesitamos ver lo que hay en nuestro corazón con mayor profundidad, no ignorarlo. Porque con demasiada facilidad normalizamos pecados que Dios toma con absoluta seriedad. Estoy hablando de que justificamos nuestro orgullo, por ejemplo, nuestra falta de amor por Dios, nuestra falta de hambre por su palabra, nuestra indiferencia espiritual, nuestra murmuración. Y poco a poco dejamos de correr a Cristo con un corazón arrepentido, contrito y humillado, porque creemos que nuestro problema no es tan grande. Pero Santiago, hemos estado estudiando Santiago. Santiago quiere despertarnos, quiere llevarnos más allá de las acciones visibles, es decir, de lo exterior, porque Él quiere llevarnos a ver nuestro corazón. Quiere mostrarnos una realidad que jamás podríamos ver por nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso y nos ciega a nuestra propia condición. Ahora, todo esto nos deja con una pregunta. ¿Qué hace Dios con personas cuya condición es mucho peor de lo que ellas imaginan? Ya dijimos, nosotros ni siquiera nos imaginamos de lo terrible que es nuestra condición. Pero ¿qué hace Dios ante eso? Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que vamos a hacer es leer con reverencia la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios. Y mientras leemos, yo le invito a que le pida al Señor que examine su corazón, que le conceda humildad para recibir lo que Dios a través de su palabra quiere decirle hoy. Voy a leer Santiago 4, 6 al 12. Ponga atención, esta es la palabra de Dios. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oremos. Señor, hemos escuchado tu palabra y hoy, Señor, ahora que nos disponemos, Señor, a escuchar la explicación de tu palabra, te pedimos, Señor, que hagas en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Muéstranos, Señor, cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Líbranos, Señor, del orgullo que nos haga confiar en nosotros mismos y que nos impida ver la profundidad de nuestro pecado. Y, Señor, danos un corazón humilde para recibir tu palabra con fe. Pero también, Señor, para correr a Cristo una vez más, porque Él es nuestra única esperanza. Y Señor, mientras contemplamos lo grande de nuestra necesidad, permítanos, Señor, también contemplar
la grandeza de tu gracia. Háblanos, Señor, y transfórmanos hoy por tu palabra para la gloria de tu nombre y para nuestro bien, para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que para entender bien este pasaje, necesitamos recordar brevemente el camino por el cual Santiago nos ha traído. Hemos tenido algunas pausas de la serie, por lo tanto, a mí me gustaría hacer un breve repaso. Hace unas semanas comenzamos haciéndonos una pregunta que es muy importante. ¿Quién es verdaderamente sabio? No sé si recuerda ese sermón en donde estuvimos hablando de la sabiduría. Porque en esa ocasión estuvimos descubriendo que la verdadera sabiduría no consiste simplemente en conocer o en saber cosas o en tener información acerca de las cosas. Santiago nos dice que la verdadera sabiduría consiste en escuchar la voz de Dios y vivir de acuerdo con ella. Esa es la verdadera sabiduría. Pero también Santiago nos muestra que hay otra voz, la voz de la falsa sabiduría. Y estamos hablando de la misma voz o de la misma mentira que la serpiente mostró o sembró a Eva y la sembró en ella desde el principio, desde el Génesis. La mentira de que podemos vivir más o de que podemos vivir mejor lejos de Dios que cerca de Dios. Esa es una mentira. Y esa es la falsa sabiduría. Ahora, Santiago nos llevó todavía más profundo. Nos mostró que el problema no está solamente en las voces que escuchamos, porque eso es externo, sino nos llevó a saber o a ver que el problema está en nuestro corazón. Los conflictos, por ejemplo, nos dice Santiago que no nacen ni de las circunstancias a nuestro alrededor, ni de las personas a nuestro alrededor, sino nacen de los deseos que gobiernan nuestro corazón. Y vimos que esos deseos terminan revelando que muchas veces amamos más otras cosas que a Dios. Por eso Santiago utiliza un lenguaje tan fuerte y nos dice que eso es adulterio espiritual. Y hasta ese momento el panorama parece completamente oscuro. Santiago va como quitando capa tras capa de nuestro corazón, porque nos habla de nuestras palabras, luego nos habló de nuestras decisiones, después de nuestros deseos, después de aquello que amamos. Y yo creo que conforme vamos viendo, el diagnóstico es devastador. Pero entonces el pasaje que hemos leído hoy da un giro inesperado. Ese giro nos deja una pregunta que va a ser el centro del mensaje de hoy. La pregunta es, ¿qué hace Dios con personas cuya condición es mucho peor de lo que ellas imaginan? ¿O cómo comienza Dios a transformar un corazón que por sí mismo jamás puede transformarse? ¿Cómo obra Dios? Eso es precisamente lo que Santiago responde a partir del versículo 6 que hemos leído. Al inicio, justo al inicio del versículo 6, si usted se fija, encontramos, yo creo que una palabra, después de todo lo que ha dicho Santiago, hay una palabra que se convierte en una palabra hermosa. La palabra es la palabra pero. Esta palabra significa que Dios todavía tiene algo que decir. Dios no ha terminado de hablar. Significa que el pecado que ha estado describiendo Santiago del corazón del ser humano, del corazón mismo del creyente, ese corazón, ese pecado, no tiene la última palabra. Significa que cuando todo parecía perdido, ahora viene la intervención de Dios. Santiago dice, pero Él da más gracia. O como dice la Reina Valera, pero Él da mayor gracia. Y es que si no entendemos todo lo que Santiago ha dicho antes de este pero o antes de este versículo, no vamos a poder entender la belleza de esta frase, pero Él da mayor gracia, porque esta gracia no está respondiendo a un pecadito o algo insignificante.
Esta gracia responde a un corazón profundamente corrompido por el pecado. No responde a personas que simplemente necesitan mejorar un poco. Responde a personas que jamás podrían salvarse ni transformarse por sí mismas. Por eso Santiago no dice simplemente que Él da gracia. Dice, Él da mayor gracia. Es una gracia mayor que nuestro pecado, mayor que nuestro orgullo, mayor que nuestra rebeldía, mayor que nuestros deseos desordenados, mayor que nuestra infidelidad. Y por supuesto esa gracia comienza produciendo algo que nosotros, ninguno de nosotros puede producir por sí mismo y que ninguno de nosotros tiene. Es humildad. La gracia produce humildad en nuestro corazón. Y por eso Santiago aquí cita el libro de Proverbios. Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Y yo creo que yo quiero invitarle a que nos detengamos por un momento en estas palabras. Santiago no dice que Dios simplemente desaprueba el orgullo. O no dice que el orgullo le desagrada. Eso es verdad, pero no es simplemente eso lo que está diciendo. Dice algo mucho más fuerte, que dice que Dios se opone. Dios se opone a los orgullosos. Y la expresión describe a Dios poniéndose en contra, literalmente en contra de los orgullosos. Y por supuesto, eso es una advertencia. El orgullo no es simplemente un pecado más, hermanos. Es el pecado que nos hace resistir precisamente a aquel cuya gracia más necesitamos. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese orgullo? No siempre diciendo es que yo soy mejor que los demás. A veces pensamos que eso es el orgullo, decir que somos mejores que los demás. El orgullo muchas veces se presenta o se manifiesta de maneras mucho más sutiles. Por ejemplo, cuando decimos es que yo no estoy tan mal, yo no soy tan malo, yo puedo salir adelante por mí mismo, yo no necesito completamente a Dios, no necesito depender de Él. O mi problema no es tan grave. Mira aquellos que están en la cárcel, aquellos que se drogan, aquellos que matan, aquellos que... Mi problema no es tan grave. O todavía hay algo bueno en mí sobre lo cual podemos construir. Todas esas frases, hermanos, nacen de un corazón orgulloso. Y ese es el pecado, o ese fue el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque la serpiente les hizo creer que podían vivir independientemente de Dios, que podían decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, que Dios no era realmente digno de toda su confianza. Y desde entonces, esa ha sido la inclinación natural de todo corazón humano. Por eso nos cuesta reconocer nuestro pecado. Por eso justificamos nuestras actitudes. Por eso siempre encontramos una explicación para nuestro orgullo, para nuestra murmuración, para nuestra falta de amor por Dios. Por eso, con tanta claridad, el pecado de los demás lo podemos ver más fácilmente. Y por eso, con mucha dificultad podemos ver nuestro propio pecado. Hermanos, el orgullo no solamente nos aleja de Dios. El orgullo también nos hace ciegos para que no veamos cuánto necesitamos la gracia de Dios. No solamente somos pecadores, ya lo dije. Somos pecadores que no alcanzamos a ver cuán profundamente el pecado nos ha afectado. Esa es parte de la condición de nuestro corazón, que no alcanzamos a ver qué tanto el pecado nos ha afectado. Y mientras el orgullo gobierne nuestro corazón, nunca vamos a correr verdaderamente a Cristo. Pasa como el enfermo que busca al médico. Solamente podemos buscar al Salvador si sabemos y reconocemos que estamos perdidos. Solamente vamos a clamar por gracia si dejamos de confiar en nosotros mismos. Y por eso Santiago dice que Dios da gracia
al humilde. La humildad de la que Santiago habla no consiste en hablar poco de nosotros mismos. Tampoco consiste en tener una personalidad tímida. A veces pensamos que es eso, ay, mira qué humilde es, porque no habla de sí mismo. Tampoco consiste en decir es que yo no sirvo para nada. Eso no es humildad. La humildad, como nos la muestra la Biblia, comienza cuando una persona deja de discutir con el diagnóstico de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de Dios? Ustedes son pecadores. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes son enemigos de Dios si están todavía en sus pecados. Entonces, la humildad comienza cuando una persona deja de discutir el diagnóstico de Dios. Cuando deja de justificarse, cuando deja de compararse con los demás, cuando deja de confiar en su propia justicia y por fin reconoce, Señor, tú tienes razón. Mi pecado es mucho más profundo de lo que yo imagino. No es que necesito solamente pequeños ajustes y que si me esfuerzo más lo puedo lograr. No, te necesito a ti. Y hermanos, esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el corazón humano. Todos queremos pensar que todavía podemos hacer algo, que todavía queda algo bueno en nosotros sobre lo cual podemos construir. Pero déjeme decirle que el Evangelio destruye por completo esa ilusión. No porque quiera humillarnos, sino porque solamente cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, vamos a poder realmente descansar y confiar completamente en Cristo. Piensa, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. No sé si recuerda ese pasaje. En Romanos 7, Pablo no está diciendo, es que estoy teniendo un mal día. Tampoco dice, es que necesito esforzarme más. Lo que sí dice el apóstol Pablo es, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el lenguaje que un hombre que ha visto su verdadera condición puede hablar. Pero precisamente allí, cuando toda confianza en sí mismo ha desaparecido, entonces él levanta la mirada y le dice y escribe, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y eso es exactamente lo que Santiago está haciendo aquí. Primero nos lleva a ver la profundidad de nuestro pecado, pero después nos lleva a ver que la gracia es todavía más profunda. Así que no debemos olvidar esto. Dios nunca da su gracia a quienes creen que pueden vivir sin ella. Lo voy a decir una vez más. Dios nunca da su gracia a quienes creen que pueden vivir sin ella. Pero jamás le niega su gracia a quien viene delante de él con un corazón verdaderamente humillado. Así que necesitamos venir con un corazón contrito y humillado delante de él. De hecho, esa es la primera obra de gracia. Porque antes de cambiar nuestra conducta, antes de cambiar nuestras palabras, antes de cambiar nuestro orgullo, la gracia derriba precisamente nuestro orgullo, nos hace dejar de confiar en nosotros mismos y nos enseña a descansar en Cristo. Porque solamente cuando nuestras manos quedan vacías, estarán listas para recibir esa gracia que es mayor. Ahora Santiago responde la pregunta, ¿qué hace esa gracia en la vida de una persona? ¿Cómo funciona o cómo actúa la gracia en la vida de una persona? Ahora, la respuesta yo creo que es sorprendente. Si ustedes leen lo que dice el pasaje no comienza diciéndonos, ahora esfuérzate más, o tienes que portarte mejor, o tienes que intentarlo con más ganas. No, eso no es lo que dice el pasaje. La gracia produce algo mucho más profundo, produce un corazón que vuelve constante y continuamente a Dios. Escuche los mandatos o los imperativos que Santiago pone en este pasaje. Él nos dice, después de que nos dice que Él nos da mayor gracia, nos dice, ahora sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios,
límpiense las manos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y humíllense delante del Señor. Ahora, si los leemos así, fuera de su contexto y los leemos rápidamente, podríamos pensar que Santiago simplemente hizo una lista de cosas que hacer, una lista de mandamientos. Pero no es así. Todos esos mandatos describen una misma realidad. Es decir, es la vida de una persona que ha dejado de confiar en sí misma y ahora vive dependiendo de la gracia de Dios. Eso es el arrepentimiento bíblico. Muchas veces pensamos que arrepentirse consiste solamente en llorar y sentir tristeza por mi pecado. Pero el arrepentimiento que nos muestra la Biblia es mucho más que eso. Lo hemos dicho, es cambiar de dirección, es volver una y otra vez al Señor, es dejar de justificar nuestro pecado, es dejar de defendernos delante de Dios, es dejar de discutir con Dios y comenzar a decir nuevamente: Señor, tú tienes razón. Mi corazón es exactamente como la palabra tuya dice. Y Señor, necesito tu gracia hoy, tanto como el día que me salvaste. Y por eso Santiago comienza diciendo: sométanse a Dios. ¿Puede decir sométanse a Dios? Dígalo conmigo, sométanse a Dios. Porque esa es la primera respuesta de un corazón humilde. Un corazón que deja de pelear con Dios, que deja de insistir que su camino es el mejor, que deja de negociar con Él y simplemente se somete y reconoce con gozo que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Y luego dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Lo puede decir conmigo? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso quiere decir que vamos a dejar de creer en las mentiras del diablo, esa mentira con la que engañó a Eva. La mentira de que el pecado va a traer más satisfacción que el ser obedientes. Es una mentira. Y cuando estamos ante la tentación, eso es lo que nos dice la voz de Satanás: que tu pecado te va a traer más satisfacción que obedecer a Dios. La mentira de que podemos vivir independientemente de Dios. La mentira de que Cristo no es suficiente. Hermanos, cada acto de arrepentimiento es un acto de fe. Es decirle al diablo en su cara: no voy a creer en tus promesas, voy a creer la palabra de Dios. Eso es resistir al diablo. Y después Santiago añade: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dígalo conmigo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos, es una promesa extraordinaria. Porque cuando dejamos el pecado para correr nuevamente a Cristo, no vamos a encontrar un padre con los brazos cruzados y con el ceño fruncido. Recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Encontramos al mismo padre que recibió al hijo pródigo, el mismo padre que corre hacia su hijo que ha vuelto. Por eso él dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Luego vienen, yo creo que las dos expresiones más fuertes del pasaje. Él nos dice: límpiense las manos y purifiquen su corazón. Dígalo conmigo. Límpiense las manos, purifique su corazón. Porque las manos lo que representan son nuestra conducta. El corazón representa nuestro interior, o sea, nos está hablando de nuestra conducta y de nuestro corazón. Así que no se trata solamente de cambiar lo que hacemos, porque Dios quiere transformar lo que somos. El evangelio nunca se conforma con modificar la conducta externa. El evangelio quiere transformar desde el interior de la persona. Y por eso continúa y nos dice: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Nuevamente, dígalo conmigo: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Nuestra cultura no entiende estas palabras. Vivimos en un mundo que nos dice que nunca debemos sentirnos mal por algo que hayamos hecho, que lo importante es proteger nuestra autoestima. Pero aquí Santiago nos dice lo contrario. Nos llama a vivir tomando nuestro pecado con la seriedad con la que Dios toma el pecado.
a dolernos por nuestro pecado, a dolernos por nuestra vida miserable de pecado. Mientras pensemos que nuestro pecado es pequeño, la cruz nos va a parecer pequeña también. Pero cuando el Espíritu Santo nos permite ver la gravedad de nuestro pecado, entonces vamos a comenzar a entender la inmensidad del amor de Dios. Y así llegamos al último mandato. Léalo conmigo, por favor. Nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esto no es un llamado a humillarnos delante de los demás para que nos aplaudan. Esto es un llamado a colocarnos delante de Dios tal y como somos. O sea, sin máscaras, sin excusas, sin compararnos con los demás. Simplemente diciéndolo: Señor, si no fuera por tu gracia, yo no tengo esperanza. Si no fuera por tu gracia, yo no tengo esperanza. Y observen cómo termina el versículo. Nos dice, fíjense, no nos dice y ustedes se levantarán, ¿verdad? Lo que nos dice es que Dios nos exaltará. Hermanos, ese siempre ha sido el camino del evangelio. El orgulloso lo que hace es intentar exaltarse por sí mismo, pero los humildes dejan que Dios los levante por su gracia. Hermanos, ese es el arrepentimiento cristiano. No es un evento que ocurrió solamente el día de nuestra conversión. El arrepentimiento cristiano es el ritmo de toda la vida cristiana. Es decir, cada día vemos un poco más de nuestro pecado y cada día descansamos un poco más en Cristo y cada día descubrimos que verdaderamente Él da mayor gracia. Ese es el ritmo de la vida cristiana. Ya casi acabo. Tenga un poquito de paciencia. Después de hablar del corazón, Santiago vuelve a hablar de algo que todos podemos ver. Está hablando de nuestra manera de hablar. ¿Qué nos dice? Hermanos, no hablen mal unos de otros. Ahora, este pasaje no es casualidad que termine allí o que vaya hacia allá, porque el corazón siempre termina hablando. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Santiago ya nos ha enseñado desde el capítulo 3 que la lengua revela lo que sucede en el interior. Lo que tú hablas revela lo que está en tu corazón. Y ahora vuelve a tocar el mismo tema, pero esta vez de otra manera, desde otra perspectiva. La pregunta ya no es solamente qué revela mi manera de hablar acerca de mi corazón, sino qué está produciendo la gracia de Dios en mi corazón. Y la respuesta debería de ser que la gracia comienza o debe comenzar a transformar la manera en que veo y trato a mis hermanos. La gracia, cuando se hace visible, cuando trae evidencias, lo que hace es que la persona comienza a ver y a tratar a sus hermanos con la misma gracia con la que él ha sido tratado por Dios. La persona orgullosa siempre encuentra defecto en el otro. Siempre trae una crítica. Siempre encuentra algo que señalar. Siempre se siente capaz de emitir el veredicto final sobre la vida de otros. Pero aquí Santiago nos dice algo muy diferente, nos dice algo fuerte. Cuando juzgamos a nuestro hermano como si ocupáramos el lugar de Dios, como si fuéramos Dios, lo que estamos haciendo es actuar como si nosotros fuéramos jueces. Y Santiago nos recuerda que solo hay un juez y un legislador. Solo hay uno que conoce perfectamente el corazón. Solo hay uno que puede salvar y destruir. Ese lugar no nos pertenece. Y observen la diferencia que produce la gracia. El orgulloso mira por debajo a los demás, ¿no es cierto? El humilde mira primero a Dios. Mira primero hacia arriba. Y cuando ve la santidad de Dios, la inmensidad de la gracia que ha recibido, entonces ya no puede mirar a su hermano con la misma arrogancia, porque entiende que él mismo vive únicamente por gracia. Eso cambia entonces su manera de hablar. Eso cambia nuestra manera de corregir al otro. Eso cambia nuestra manera de pensar acerca de los demás. Hermanos, eso hace que amemos a nuestros hermanos.
Eso hace que amemos a nuestra iglesia. Porque una persona que vive maravillada por la gracia de Dios, por supuesto, no deja de llamar al pecado pecado, pero deja de colocarse por encima del otro, porque sabe que si está de pie es únicamente por la gracia de Dios. Ese es el fruto que debemos esperar ver. No solamente personas que conocen la doctrina de la gracia y la pueden explicar, sino personas cuya vida comienza a parecerse cada vez más al carácter de Cristo. Porque la gracia que nos humilla delante de Dios también nos hace caminar en humildad delante de nuestros hermanos. Quiero terminar haciéndoles una pregunta. Y yo le invito a que la responda con honestidad delante del Señor. La pregunta es: ¿has visto realmente la condición de tu corazón? ¿Has visto realmente la condición de tu corazón? Y no me refiero solamente a los pecados que los demás pueden ver. Me refiero a ese orgullo que todavía quiere justificar su pecado, a esa autosuficiencia que todavía cree que puede vivir sin depender completamente de Dios. Me refiero a esos deseos que siguen compitiendo con Cristo por el primer lugar en el corazón. Y tal vez el día de hoy usted o algunos de ustedes se han dado cuenta de algo en su corazón que antes no habían visto. Tal vez han estado descubriendo que vienen a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Que han oído acerca de Cristo, pero que nunca han confiado y descansado verdaderamente en Él. Y si esa es tu condición, el Señor te está llamando, no a esforzarte más, no a intentar ser una mejor persona. Te está llamando a venir a Cristo con tus manos vacías, a reconocer que tú no tienes absolutamente nada que ofrecerle y a confiar únicamente en su gracia. Si usted pertenece al Señor y usted está seguro que ha confiado en el Señor, bueno, la invitación para usted también es muy clara. No dejes de examinar tu corazón. No normalicemos pecados que Cristo murió para destruir. No debemos dejar de arrepentirnos. No dejemos de correr una y otra vez a Cristo. Porque el crecimiento cristiano no consiste en necesitar cada vez menos a Cristo. A veces podemos pensar que es así. El crecimiento cristiano consiste en descubrir cada día cuánto más lo necesitamos. Mientras más profundamente conocemos nuestro pecado, más profundamente vamos a aprender a realmente descansar en Cristo. Y mientras más descansamos en Cristo, más Él nos va a transformar. Así que yo le invito a que no salga hoy pensando solamente que necesita cambiar. Yo le invito a que salga de aquí pensando que usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo, más de su presencia, más de su conocimiento, más de su gracia, porque esa es la única esperanza. Es la única esperanza para un corazón como el nuestro. Y esa es precisamente la buena noticia del Evangelio, que Él nos da mayor gracia. Oremos. Padre, gracias porque tú no nos has dejado abandonados a la realidad de nuestro pecado. Gracias porque allí donde nuestro pecado fue tan grande, tu gracia es mayor. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos libres del orgullo, porque reconocemos que todavía hay orgullo en nuestro corazón, Señor. Muéstranos, Señor, nuestro corazón con la claridad que nos da tu Espíritu Santo. No permita, Señor, que nos acostumbremos a nuestro pecado, ni que dejemos de correr a Cristo. Padre, si hay alguien hoy entre nosotros, alguien que no ha nacido de nuevo, Señor, ten misericordia. Concédele el don del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Abre sus ojos espirituales. Hazle nacer de nuevo, Señor, por tu gracia.
Y permite, Señor, que todos los que hemos estado escuchando esta palabra el día de hoy, salgamos de este lugar descansando menos en nosotros y en lo que podemos hacer o en nuestras fuerzas, que salgamos descansando más en Cristo, porque solamente Él es nuestra justicia, solo Él es nuestra esperanza. Y Señor, creemos que solamente Él puede transformar un corazón como el nuestro. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús, oramos y te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús.